Entonces, hermanos, damos gracias al Señor por ello y vamos a pasar de inmediato a la palabra del Señor para aprovechar el tiempo. El tiempo se hace muy corto aquí. Y el día de hoy, hermanos, vamos a reflexionar acerca de una de las disciplinas espirituales más descuidadas en nuestros tiempos en el pueblo cristiano. Vemos que las dos disciplinas más descuidadas, tristemente, es una de ellas la palabra del Señor. Para el pueblo cristiano hoy en día no tiene la suficiente fuerza, quizás, o el suficiente poder que en algún momento pudo haber tenido. La palabra parece que obra mejor cuando la Biblia está cerrada y cuando sacamos simplemente un pan de vida, y justo nos toca un pan de vida que justo enlaza con lo que estamos pasando. Y podemos descansar en eso. El pueblo de Dios hoy día se conforma con eso, cree que Dios está hablando de esa manera, pero sus Biblias se mantienen cerradas. Y el otro medio de gracia que se ha descuidado, hermanos, y compiten entre sí en cuál es el más descuidado, es la oración. Y el día de hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre la oración. Y vamos a ver el modelo que el Señor Jesús les enseñó un día a sus discípulos. Y vamos a ver, hermanos, cómo el impacto de la vida de oración de Cristo también resultó en que ellos pudieran decirle al Señor: enséñanos a orar. Así que voy a invitarles, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 en adelante. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, leeremos del versículo 1 al 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Y nos vamos a colocar en pie, hermanos, y vamos a leer la palabra del Señor. El título de este sermón es Cultivando una vida de oración. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Puede tomar sus asientos, hermanos? Como veíamos, hermanos, a modo de introducción, la oración es ese medio en el cual el pueblo cristiano ha descuidado, ha asolado, hermanos, ha llevado un cristianismo superficial, un cristianismo muy en fuerza propia. Y la pregunta, hermanos, que vamos a responder en este sermón tiene que ver por qué se nos dificulta tanto orar. Y creo que debemos nosotros ser todos sinceros, y podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarle. Debemos ser todos sinceros que a todos se nos dificulta orar. Y uno de los motivos, hermanos, principales por lo que se nos dificulta tanto orar es por nuestra autosuficiencia. Ese motivo, hermanos, es el que luchamos diariamente, el poder llevar las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas, el no descansar en el Señor, es tener quizás esa ansiedad y llevarla a cabo por nuestras fuerzas y no dejarla en el Señor. Y otro motivo, hermanos, es la falta de fe. La falta de fe, hermanos, nos lleva a una desconfianza en nuestro Dios y a pensar que Dios no obrará las cosas para nuestro bien. Por lo tanto, esos dos motivos, principalmente creo yo, que son los que el pueblo de Dios enfrenta, por los que se le dificulta tanto orar. Y Jesús, hermanos, en su constante vida de oración, y vamos a ver algunos versículos, Él llevó a cabo su ministerio en completa dependencia de su Padre. Todo lo que hizo, lo hizo en dependencia de su Padre. Estaba en un lugar y de la nada Él se apartaba de sus discípulos, se iba al monte, iba al desierto a orar, a tener esa comunión con su Padre. Pero es interesante ver, hermanos, que sus discípulos le dicen: enséñanos a orar.
Habiendo visto las maravillas, más adelante podemos ver todas las cosas, los milagros. Jesús caminó sobre el mar, ellos fueron testigos visibles de aquella obra que Jesús hizo. Pero es interesante que los discípulos les dicen, Señor, enséñanos a orar. No les dicen, enséñanos a hacer esas obras que tú haces. Enséñanos a caminar sobre el mar. Enséñanos a orar. El impacto que tuvo en la vida de sus discípulos, la vida de oración de Jesús, hermanos, fue tan grande que ellos quieren saber cómo Jesús oraba, cómo Jesús hacía todo en dependencia de su Padre. Y si vemos, hermanos, al Dios encarnado clamando a su Padre, a Jesucristo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no necesitamos orar? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos autosuficientes, que podemos llevar a cabo, aunque sea la cosa más mínima, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras propias fuerzas? El Dios encarnado, Jesucristo, hombre, dependió de su Padre en todo su ministerio. Y vamos a ver la evidencia bíblica, hermanos, a grandes rasgos. En Lucas 3, versículo 21, se nos dice que Jesús oró en su bautismo. En Lucas 4, 42, Jesús salió y se fue a un lugar solitario mientras la multitud lo buscaba. Él, hermanos, no tenía la excusa que muchas veces nosotros tenemos: no tengo tiempo. Si hubo un ministerio, hermanos, exhaustivo, ese fue el de nuestro Señor Jesucristo. Fueron 3 años, pero fueron los 3 años más arduos que una persona haya podido vivir en esta vida. Y vemos que Jesús, hermanos, no teniendo quizás el tiempo, pero Él se apartaba. Él podía pasar toda la noche en dependencia de su Padre. ¿Por qué? Porque era una prioridad para Él. Era una prioridad, era algo que debía hacer. Y eso es lo que nosotros también debemos entender. La oración también debe ser nuestra prioridad. La oración también, hermanos, debemos dedicarle tiempo, espacio, es algo importante. No podemos llevar a cabo la vida que Dios quiere en nuestras propias fuerzas. En Lucas 6:12, antes de elegir a sus discípulos, adivine qué fue a hacer el Señor al monte: a orar. Y ahí pasó toda la noche. Y quizás desconocemos profundamente los motivos por el cual Dios o Jesús oraba. Él sabía quiénes iban a ser sus discípulos. Él se entendía quiénes iban a seguirle, quién le iba a traicionar. Él es Dios, hermanos. Pero Él halló propicio orar, pasando toda la noche para elegir a sus discípulos. En Lucas 9, 18 al 22, antes de anunciar su muerte a sus discípulos, Él oró a solas. Y es que, hermanos, llegamos hasta el versículo que estábamos leyendo en el capítulo 11, cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, y vemos que todas estas referencias a la vida de oración en cuanto a nuestro Señor Jesucristo cesan. Y no es que Jesús haya dejado de orar, sino que tienen su cumplimiento, su término, cuando Él les dice cómo orar. Entonces, la oración, hermanos, es ese medio de gracia fundamental en la vida del creyente. Ese medio de gracia por el cual nosotros podemos tener comunión con nuestro Dios. Por lo que todo creyente debe orar. Un hombre dijo, cuando un bebé nace, lo primero que hace es llorar. Y eso es una verdad. Se le da una palmetada en sus pompis y llora en signo de vida, hermanos. Y lo primero que hace el creyente cuando nace es orar. Es venir ante el Señor en humillación, en humildad y decirle, Señor, yo no puedo. Señor, te necesito. Recuerde esa oración del publicano, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, perdóname. Eso es lo primero que hace el creyente, hermanos. Y Mateo 6:6, las palabras de Jesús dice, mas tú cuando ores. Él les está hablando a sus discípulos. Él da por hecho que todos sus discípulos orarán. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es algo que todos nosotros, hermanos, quienes profesamos fe en Cristo, debemos hacer. Orar. Pero para poder orar debemos primero entender qué es orar. ¿Qué es la oración? Y en una definición sencilla, hermanos, la oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Eso es, a grandes rasgos, la oración, es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Muchas veces, hermanos, nosotros esquivamos este modelo de oración por el mal uso que éste ha traído. La Iglesia Católica toma este modelo de oración como el modelo definitivo para poder repetir en cada una de sus misas, creyendo que Jesús tenía la intención de que siempre se orara de esa manera, pero la verdad es que no es así. Jesús lo que hace es responderle a lo que ellos les están diciendo. Enséñanos a orar.
Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús les enseña a orar. Le responde su interrogante y les enseña a orar. Y la manera en que nos debemos dirigir, hermanos, al Señor siempre debe ser con una actitud reverente, teniendo en consideración que no vamos a hablar con nuestro amigo, que no vamos a hablar con nuestro hermano, que ni siquiera estamos hablando con nuestra esposa, que deberíamos ser muy tiernos y dulces los esposos. Estamos hablando con nuestro Dios. Estamos hablando con quien creó los cielos y la tierra. Estamos hablando de quien nos creó, de quien nos ha salvado, de quien ha enviado a su Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Debemos hacerlo con temor, con reverencia. Y recuerdo que eso fue algo que se me surgía hace muchos años atrás, que me preguntaba, ¿cómo puedo orar? No tenía quizás un conocimiento básico acerca de la oración y me preguntaba, ¿cómo es que debería ser la oración? ¿Cómo debo presentarme? ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Puedo orar de pie? ¿Puedo orar sentado? ¿Puedo orar hincado, de guatita? ¿Cómo debo orar? Pero hermanos, siempre la oración debe ser con una actitud reverente, teniendo conciencia que en todo tiempo nos encontramos en la presencia de nuestro Dios. El Dios, hermanos, consumidor, el Dios que es nuestro Padre. Y vámonos ahora de lleno, hermanos, al modelo de oración. En el versículo 2 se nos dice que Jesús le dice la primera parte, cuando oréis, decid Padre nuestro, que estás en los cielos. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es esta primera parte que le he titulado como un punto número 1, adoración a Dios. Lo primero que enseña Jesús para poder orar, y estamos hablando dentro del contexto de una oración privada, porque la oración corporativa tiene otros elementos que quizás en otro tiempo podemos compartir, pero estamos viendo la oración de manera privada. Cuando tú entras a tu cuarto o cuando estás en el living, te arrodillas y estás solo, tú y Dios, en ese contexto estamos hablando. Entonces, lo primero que debemos tener en consideración es la adoración a Dios. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y notes, hermanos, esa intención, Padre nuestro. Jesús siempre se dirigió, o la mayoría de las ocasiones en sus oraciones, a Dios como su Padre. Él nos enseña, hermanos, que todos aquellos que han rendido su vida a Él pueden tener esta facultad, este derecho de ser hijos de Dios. Podemos decir que somos hijos de nuestro Dios. Como lo dice Pablo en Efesios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. ¿Y esto por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenemos, hermanos, un Padre amoroso, tierno, que podemos deleitarnos en su presencia. Podemos arrodillarnos y venir delante de Él, admirarlo, contemplarlo, poder, hermanos, humillarnos delante de Él y derramar nuestra alma sin que Él no nos eche fuera. Tenemos esa cercanía, Padre nuestro. Luego sigue, que estás en los cielos. Hermanos, quienes están en la tierra somos nosotros. Quien está en los cielos es Él. Y como dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 1, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, hermanos, en los cielos se hace lo que Dios ordena, lo que Dios manda. Nosotros somos esas criaturas, Dios es el creador. Hermanos, esto denota reverencia, denota adoración, denota que nosotros antes de decir alguna petición, primero lo que tenemos que tener en mente es que nos dirigimos a nuestro Dios y debe ser en adoración, adorándolo, contemplando, diciéndole cuán hermoso ha sido, cuán bello, hermanos, ha sido poder haber sido reconciliado con Dios. ¿Alguna manera de empezar alguna oración? Hay miles. Tan solo veamos los salmos y veamos cómo el salmista derrama su alma de una manera gloriosa, hermanos. Cuando él dice, lávame más y más, límpiame de mi maldad. Y así sin fin, hermanos, un sinfín de versículos, de textos que podemos tenerlos como ejemplo. Entonces debemos adorar a nuestro Dios. Luego sigue, santificado sea tu nombre. Su nombre debe ser reconocido y exaltado como el único Dios verdadero, el Dios santo, el Dios incomparable. Somos nosotros quienes deben darle el lugar correcto a Dios. El mundo jamás lo hará. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio jamás reconocerá a Dios como el creador, como el hacedor de todas las cosas. Entonces, ¿quiénes lo harán? Sus hijos, quienes llevan el clamor delante de Dios, quienes dicen, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Por lo tanto, lo primero que debemos hacer antes de venir con todas nuestras peticiones es adorar a Dios. Es darte un tiempo, hermanos. Es detenerte, meditar y adorar. Es ir ante Él con reverencia y adorarlo por quien es Él. Conocemos parte de sus atributos, conocemos la obra que ha hecho por nosotros, conocemos el plan de salvación. Tienes suficientes motivos, hermano querido, para poder adorarlo. Si has sido salvado, hermanos, no tienes excusa para no adorarlo. No tienes excusa. Pero la oración no solo nos lleva a contemplar quién es Dios, sino también nos lleva a hacer su voluntad. La parte B del versículo 2 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo segundo, la voluntad de Dios en la tierra. El trono y la morada de Dios se encuentran en los cielos. Por lo tanto, en el cielo se hace lo que Dios ordena. ¿Y qué es lo que enseña Jesús aquí? Enseña que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo y todo lo que Dios quiere lo hace, así también oraremos para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la tierra, para que se lleve a cabo, hermanos, en nosotros, para que siempre se haga su voluntad. Y cuando digo de nosotros, hermanos, es que conozcamos el propósito, que nos sometamos a la voluntad de Dios. Alguien podría decir: ¿conoces el propósito o la voluntad de Dios para tu vida? La carta a los tesalonicenses nos revela acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra santificación. En simples palabras, en nuestra conformidad a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios también debe hacerse en la tierra, que su evangelio se siga expandiendo, que el evangelio siga su curso, que vengan todos los que han sido ordenados para vida eterna, que Dios siga obrando por medio de su palabra hasta que entre el último que Dios ha destinado para vida eterna. Y otra esperanza que el pueblo de Dios debe estar esperando, ansioso y orando, es que Jesucristo vuelva por su iglesia. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. La iglesia anhela el retorno de su Señor. La iglesia anhela verle en gloria y majestad, en las nubes, viniendo a buscar a su iglesia. Entonces, tenemos adoración a Dios. Tenemos en segundo lugar la voluntad de Dios en la tierra. Y recién aquí, hermanos, vemos en el versículo 3, vemos las peticiones físicas. Como les decía, hermanos, nuestras peticiones tienen un lugar en las oraciones, pero no son el primer lugar. Siempre van después de adorar a Dios. Siempre es después de haber pedido su voluntad para con nosotros, para su curso en el Evangelio aquí en la tierra. Nuestras peticiones tienen también un lugar. Jesús da ese lugar en este modelo de oración a nuestras peticiones físicas. Y no podemos caer en venir al Señor trayendo todas nuestras peticiones en primera instancia, como una lista, como una mujer dijo, de supermercados, en donde lo primero que hacemos es: Señor, te quiero pedir esto. Señor, necesito esto. No, detente, medita. ¿A quién le estás hablando? No es tu padre terrenal, no es tu amigo, no es tu jefe, es Dios. Es tu Padre, es quien ha reconciliado tu vida consigo mismo. Es Él y merece honra y gloria. Y Él les dice: danos el pan, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día. Ellos conocían muy bien lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Dios les dio el pan diariamente a su pueblo. Hermanos, y esto es lo que podemos descansar. Dios seguirá dándonos su provisión. Y nosotros debemos descansar en eso. Él tiene cuidado de nosotros. En reiteradas ocasiones el Señor nos decía en su palabra: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? Dígame que ese no somos nosotros muchas veces. ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero escuche bien, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que necesitamos comer. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Él conoce todas nuestras necesidades. Todas, lo que comeremos, beberemos y vestiremos. Pero acá hay una promesa hermosa, hermanos, que me gustaría que la pudiera meditar. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? La comida, lo que vamos a beber y lo que vamos a vestir. Y no tendremos afán, porque estaremos descansados en nuestro Señor. Buscad primeramente el reino de Dios, que eso, hermanos, sea
el deleite de tu alma, en complacerte haciendo la voluntad del Señor, en buscarlo, que sea tu prioridad, que no sea lo segundo en tu vida, que sea lo primero. Que tus fuerzas, hermanos, estén ahí. Hermana, que tus fuerzas se encuentren en el reino de Dios, en el avance del reino de Dios y en su justicia. Y todas las cosas que tenemos necesidad, Dios las añadirá, porque Él tiene cuidado, hermanos, de nosotros. Es lo que dice Pedro en su primera carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Pero qué debemos hacer? Echar todas nuestras ansiedades. Pero somos personas muy ansiosas, nos desesperamos, oramos, y al día siguiente no tenemos respuesta. Debemos entender que el Señor no opera en nuestros tiempos. A veces el Señor nos probará esa paciencia, nos pondrá a prueba nuestra fe, para ver si estamos confiando en su provisión, para ver si estamos confiando en lo que Él, hermanos, ha prometido. No te afanes, no te pongas ansioso, sino que echa tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ti, hermano. Él tiene cuidado de tus peticiones. Tiene cuidado de tus necesidades. No hay por qué ponernos ansiosos, no hay por qué afanarnos. En cuarto lugar, hermanos, vemos que hay un lugar para la confesión de pecados. La confesión de pecados. ¿Debemos confesar nuestros pecados? Amén, hermanos. Debemos confesar nuestros pecados. Esto no es tan solo, como alguien podría decir, la oración del pecador para quienes aún no han venido a la fe. Esto es algo también para nosotros, como pueblo de Dios. ¿Y por qué necesitamos confesar nuestros pecados diariamente? ¿Por qué será? Porque diariamente pecamos delante del Señor. Diariamente ofendemos al Señor. Te pregunto, hermano querido, hermana querida, ¿el día de hoy pecaste? ¿El día de hoy pecamos, hermanos? Yo creo que todos, hermanos, pecamos. Todos debemos decirle al Señor, Señor, perdóname, y confieso este pecado delante de ti. Como dice el salmista, contra ti solo he pecado. ¿A quién he ofendido, Señor? No he ofendido a mi jefe, no he ofendido a mis hermanos de la fe, he ofendido principalmente a mi Dios. Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, cuando alguien te ofenda, cuando veas que alguien está hablando mal de ti, medita en lo que tú has hecho contra Dios. Medita en cómo tú has ofendido a Dios. Medita en el pecado, hermanos, que había separado a Dios de ti. Medita en lo que habías hecho, en cuán transgresor eras. Y eso es lo que nos enseña el Padre nuestro, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Y por qué podemos perdonar a quienes nos ofenden? ¿Y por qué en otro tiempo no? ¿Por qué en otro tiempo podíamos llevar a cabo quizás con nuestras manos, con nuestras palabras, las cosas que no debemos hacer? ¿Por qué ahora podemos amar a nuestros enemigos? Porque Dios ha obrado su amor en nuestros corazones. Porque Dios nos ha amado primero, hermanos. Por eso amamos, como lo dice el apóstol Juan. Por eso podemos amar, porque Dios nos amó primero. Entonces, cuando alguien te ofenda, medita en lo que tú has hecho. Medita en cómo tú ofendiste a Dios. Medita en cuán transgresor de la ley eras delante de Dios. Y lo último que podemos ver en este modelo de oración es la dependencia en Dios, como quinto lugar. Y dice la parte B del versículo 4, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto pareciera, hermano, algo cliché, algo repetitivo, pero lo que quiere decir, hermanos, este texto es que el Señor no nos meta en pruebas o en tentaciones que por nuestra debilidad nos haga caer. Nosotros tenemos muy en cuenta y en consideración que somos débiles, ¿cierto? Que somos pecadores, que somos frágiles, que podemos estar aprendiendo a hacer algo bueno o a aprender a no pecar de alguna manera contra Dios. Luego pecamos descaradamente, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo delante de Él. Pero este sentido, hermanos, que tiene este versículo es a poder desconfiar de nosotros mismos. Nunca confíes en ti. Nunca confíes en tu fuerza, en tu abstinencia, en cuán bueno eres. Nunca confíes en que no vas a pecar. Nunca confíes en que eres lo suficientemente fuerte para mantenerte en pie. No, este versículo nos hace, hermanos, desconfiar de nosotros mismos. ¿Y qué nos hace hacer? Confiar plenamente en el Señor. Nos deja, hermanos, en el lugar que nos corresponde, porque nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. Y mire lo que dice, o lo que dijo más bien un hombre, Martin Lloyd-Jones, decía que esta petición destruye el orgullo espiritual. Él decía, el creyente maduro no ora soy suficientemente fuerte, sino
Señor, soy débil, guárdame. En eso, hermanos, se mostrará nuestra madurez, no en cuán fuerte nos creamos o cuán fuerte queramos aparentar, sino que, Señor, soy débil. Señor, tengo miedo de mí mismo. Tengo temor, Señor, a ser probado y a fallarte. Tengo temor a desconfiar. Tengo temor, Señor, a caer en una tentación. Guárdame, soy débil. Necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Hermanos, quien no ora está confiando en sus propias fuerzas. Está llevando a cabo todos sus planes quizás. Todo está llevándolo en sus fuerzas, pero quien ora está dependiendo solamente del Señor para guardarlo, hermanos, de la caída. Entonces, debemos, hermanos, considerar este modelo de oración para poder llevarlo a cabo. Pero ahora, hermanos, hay una pregunta. ¿Por qué podemos orar? ¿Por qué razón, hermanos, es que podemos arrodillarnos y en cualquier momento del día podemos decir al Señor estas palabras? Podemos decir Padre nuestro, podemos adorarlo. ¿Por qué razón, hermanos, podemos hacer esto? Porque hubo un hombre, hermanos, que abrió el camino. Y no tan solo Él abrió el camino, sino que Él dijo, yo soy el camino. El camino que nos lleva hacia la reconciliación con Dios. Quien nos ha reconciliado con Dios, hermanos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Quien ha abierto el camino para que podamos, hermanos, tener acceso gratuito al trono de la gracia. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, el incrédulo, no goza de verdadera paz. Quien goza de verdadera paz es quien ha sido justificado por la fe. Él solamente puede tener paz para con Dios, porque quien aún no ha rendido su vida ante Dios, la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios está sobre su cabeza y aún no se ha apagado. Esa ira se apaga solamente en la persona de Cristo, colocando nuestra fe en Él. Y Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, acércate, confiando, no temas. Puedes acercarte ante Él, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En cualquier momento que quieras arrodillarte, en cualquier momento que quieras dirigirte a Dios, puedes hacerlo confiado, porque hay alguien que intercede por nosotros. Hay uno que ha abierto el camino, que nos ha dado, hermanos, ese privilegio de poder hallar gracia, de poder tener esa misericordia, hermanos, que no merecíamos. Y la oración que Dios no desprecia, hermanos, es la que menciona el salmista, Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que Dios no desprecia. ¿Un corazón altivo? No. ¿Un corazón que viene a pedir para gastar en sus deleites? No. Al corazón contrito y humillado. ¿A quien está dispuesto a reconocer su bancarrota espiritual? ¿Quien está dispuesto a decir, Señor, yo no puedo? Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Quien viene con esa actitud, el Señor nunca le echará fuera, sino que vendrá, hermanos, y será parte de su familia. Ahora veamos algunas aplicaciones de lo general a lo específico. Una pregunta para todos nosotros. ¿Estoy orando? ¿Estoy llevando a cabo este medio de gracia, la oración? ¿Estoy, hermanos, deleitándome en esta oración que por medio de Jesucristo podemos llevar a cabo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, hermanos? Recuerdo que una vez un supuesto hermano en la fe decía que pasó 3 meses sin orar y no se había acordado. Eso es una inconsecuencia. Eso es una contradicción de términos. Alguien que dice, hermano, ser cristiano, alguien que dice ser creyente, va a orar porque necesita, hermano, de su Señor. Necesita que Dios lo ayude para ser un esposo conforme a su voluntad. Necesita que Dios lo ayude para servir, para vivir una vida que le agrade a Él. De otra manera, hermano, estará viviendo bajo sus expensas y bajo su propia voluntad. Ahora otra pregunta, ¿hoy oraste? Hermanos, al levantarte oraste, oramos. ¿Presentaste a Dios tu vida antes de comenzar tus labores? ¿Pusiste en las manos del Señor tus fuerzas?
¿Le pediste, Señor, capacítame para todas las tareas que el día de hoy voy a llevar a cabo? Para todas las cosas que el día de hoy voy a enfrentar, las luchas, las tentaciones. Ahora vamos a lo más específico. ¿Qué diría Cristo de tu vida de oración? Si el día de hoy Dios nos hiciera un diagnóstico individual, todos nosotros podemos engañarnos, pero si viniera Cristo, pongámonos en ese caso supuesto o hipotético, viniera Cristo y analizara a cada uno de los que está aquí presente, ¿qué diría Él de nuestra oración? ¿Qué diagnóstico daría nuestra vida? ¿Una vida ferviente en oración? ¿Una vida en dependencia? ¿Una vida estable? ¿Una vida que se está balanceando? A veces ora, hay veces que no. Cuando tiene tiempo ora, cuando no tiene tiempo no ora. ¿Qué diría Dios, hermanos, de nosotros? Ahora otra pregunta, ¿comenzarás a cultivar una vida de oración? Ya no tienes excusa, hermanos. Es que no sé cómo orar. El día de hoy aprendimos a cómo hacerlo por palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos muchos motivos para poder hacerlo. No requiere de una elocuencia, no requiere de un magíster teológico, requiere de un corazón contrito y humillado, hermanos. De un corazón que esté dispuesto a humillarse delante de Dios y a dar a conocer, hermanos, a derramar su corazón. ¿Serás diligente al hacerlo, hermano? Basta de pensar, hermanos, que los mensajes que el día de hoy se comparten son simplemente mensajes que hay que pasar de largo. A mí me encanta anotar, me encanta escribir a cada uno de los mensajes que en este lugar se imparte. Pero, hermanos, no podemos pasar a la siguiente hoja cada día para anotar el siguiente mensaje. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, hermanos? Todos debemos reconocer que nos cuesta orar. Necesitamos orar, hermanos. Todos necesitamos orar. Necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos pedir ayuda para vivir la vida que Él nos pide que vivamos. Necesitamos humillarnos. Es que Él conoce nuestras necesidades, pero Él anhela escucharlas de nuestra boca. Él anhela ver tu alma derramada, hermana, hermano, ante Él. Anhela poder oír esas necesidades y ver la dependencia que quieres que tengas con Él. ¿Lo harás hoy, hermanos? ¿Orarás hoy? ¿Empezarás tu vida en serio de oración hoy? ¿Te humillarás delante de Él? ¿Darás gracias? ¿Adorarás? Hermanos, el día de hoy hemos aprendido este modelo de oración. Hemos visto la adoración, hemos visto la voluntad de Dios en la tierra, hemos visto las peticiones físicas que tienen un lugar también en las oraciones, hemos visto la confesión de pecados y hemos visto la dependencia de Dios. No hay excusa para no orar. En el momento, hermanos, que te acuestes, que tus hijos se duerman, que tu esposa esté dormida o tu esposo, no sé quién se dormirá primero, pero arrodíllate y acuérdate de lo que el día de hoy vimos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Fueron las palabras de sus discípulos. Y hoy podemos deleitarnos, Señor. Gracias porque nos enseñaste a orar. Enseñaste, Señor, a tus discípulos a orar. Y podemos beneficiarnos también a través de este medio. ¿Y cuál es el tiempo quizás acorde? No conozco tus tiempos, hermano o hermana. No sé si tienes bastante tiempo, no sé si tienes 10 minutos, 15, media hora, una hora, no sé. Desconozco. Pero lo que Dios te permita, dedícalo a la oración. No pienses que una oración imperfecta no llegará. Recordemos quién es nuestro ayudador en la oración. Ese es el Espíritu Santo, que intercede en nuestra debilidad, que intercede cuando nuestras oraciones salen todas enredadas. Ni siquiera nosotros nos entendemos. Pero glorioso Espíritu Santo que las lleva agradable delante de Dios. Hermanos, tenemos esa esperanza, que nuestras oraciones llegarán como un perfume grato delante de Dios cuando oramos conforme a su voluntad. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, hermanos, confía en Él. No te desesperes, no te pongas ansiosos. Él sabe tus necesidades. Él conoce los problemas que estás enfrentando. Solo confía y depende de Él. Amén. Vamos a orar, nos ponemos en pie, hermanos, y oremos. Bendito Dios, quien creó todo el universo, quien, Señor, nos ha dado un lugar en su mesa. Nos ha reconciliado, Señor, con usted mismo. Gracias por habernos mirado, Señor, por no haber puesto, Señor, tu ira santa toda nuestra vida. Podríamos habernos muerto, Señor, bajo tu ira, pero gracias porque nos has mirado.
Gracias porque has tenido compasión de nosotros, Señor. Has sobrado gracia. No puedo creer, Señor, que hayas mirado a alguien como nosotros. No tiene sentido, Dios. Pero esa es tu gracia. Esa escandalosa gracia que realmente nos deja desorientados y no entendemos qué es lo que te llevó, Señor. ¿Qué viste en nosotros? No había nada. Estábamos totalmente desprovistos de algo bueno. Pero gracias, Señor, y te adoramos. Permítanos ser diligentes. Permítanos cultivar este medio de gracia de la oración. No permita que pase un día más, Señor, que no oremos, Señor, que no simplemente nos llenemos de información. Me encanta, Señor, leer libros, me encanta leer héroes de la fe, me encanta, Señor, pasar tiempo en tu palabra. Pero debo reconocer, Señor, y creo que todos, que nuestro tiempo en la palabra es muy diferente a nuestro tiempo en la oración. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si nos hemos vuelto cristianos fríos, cristianos sin corazón, cristianos, Señor, que no están considerando tu voluntad. Perdónanos y llévanos a tus plantas, Señor. Haznos ver la urgencia de la oración. Así como, Señor, María, Señor, no había nada más importante que estar a tus pies. No había nada más importante que pudiera, Señor, ella derramar su alma delante de ti. Ayúdanos, Señor, a considerar ese ejemplo y a derramar nuestra alma día tras día. A adorarte, Señor, Señor, buscar tu voluntad, a confesar nuestros pecados, a pedir, Señor, a hacer notorias o visibles nuestras peticiones delante de ti y también, Señor, a descansar en tu voluntad, en tu provisión. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano o hermana. Consuela los corazones, Señor, que el día de hoy han venido atribulados, afligidos, quienes sus problemas, Señor, le abruman y les causa temor. Señor, pone paz, Señor, en su corazón. Señor, esa paz que ningún predicador, ningún hermano puede hacerlo, solo tú, mediante tu palabra. Edifica a tu pueblo, Señor. Sigue edificándonos y sigue, Señor, confortando nuestras vidas con tu palabra. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor de paz les bendiga, hermanos amados.